Bueno, Juli, ¿qué pasó hoy en el mundo de la economía? Bueno, vamos a mirar primero la publicación, yo adelantaba, del Banco Mundial, que, igual que el Fondo Monetario Internacional, igual que todos los organismos que hacen proyecciones hacia adelante, bueno, publican un dato de Producto Bruto Interno o de estimación de actividad económica preocupante. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Banco Mundial proyectó que Argentina entrará en recesión este año. ¿Cuánto caerá el PBI? Y recorta el Banco Mundial las proyecciones para 2023 por el riesgo de que surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en desarrollo. Todo ello en un contexto de altas tasas de interés mundiales que ya sabemos no son una novedad, pero son una variable relevante desde 2022. En 2022 ya hubo 8 subas consecutivas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia, y eso fue generando aumentos en el conjunto de las tasas de los países centrales, también del Banco Europeo. Por cierto, eso también nos genera problemas con el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y cómo pega en los aumentos de nuestra tasa de interés hacia la deuda con el FMI. ¿Podríamos poner en el meme al hombre araña señalándose el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional diciendo que Argentina puede entrar en recesión? Sí, claro. Culpa de ustedes, flaco. Sí, hay una realidad. Argentina tiene otra variable. Digo, acá lo que tenemos es Banco Mundial diciendo la suba de tasas en un contexto en donde la economía mundial no es que va a caer, pero va a ir en una tendencia de estancamiento. Claro. Bueno, está en un contexto de parálisis. Bueno, y la en ese contexto, también, ¿no? Argentina tiene variables internas que hacen que su economía, nuestra economía, termine cayendo, ¿no? Esto es lo que dice el Banco Mundial. Vamos a ver qué más o qué datos muestra para Argentina. 2% es la caída para el 2023 y para 2024 un rebote. Yo vengo planteándolo del 2024 hace tiempo porque también se va generando una ola de negatividad en un año muy especial, realmente. Sequía, más de 100% de inflación y, bueno, una serie de tensiones cambiarias, financieras, inflacionarias, que vienen también de la salida de la pandemia, que no se están pudiendo resolver, pero que con el paso del tiempo van acomodándose. El año que viene vamos a tener crecimiento, vamos a tener los dólares que nos faltan, porque finalmente no va a haber 2 años consecutivos de sequía, sino que al contrario, ya con las lluvias se está pensando en algún fenómeno de inundación en algún sector de la Argentina. Vamos a tener más ahorro de dólares por el gasoducto, que va a tener o va a hacerse la segunda etapa, pero ya va a impactar mejor la terminación de la primera etapa en el 2024. Y bueno, y también una economía que va a tener posibilidad de tomar alguna decisión de ordenamiento macroeconómico que hoy no se está pudiendo tomar con esta inflación. Porque es cierto que hay que ordenar la macro. Con esta inflación es muy difícil tomar decisiones arriesgadas. Entonces, también quiero marcar esto porque, pase lo que pasa este año con las elecciones, el año que viene no, en gran medida ya no depende de quién gane, sino que va a tener, por lo que ya sabemos, unas características macroeconómicas muchísimo mejores, sea el gobierno que le toque gobernar este país. Lo cierto es que este año, bueno, sí, es absolutamente preocupante, y lo más preocupante es algo que anunció Cristina, ella siempre adelantándose a lo que muchos plantean. Creo que lo dijo en su charla en Río Negro, debe haber sido la anteúltima o la anteúltima charla, previo a La Plata. Dijo, este año es factible que tengamos esta inflación, es decir, estancamiento con inflación. Y ese sí es un fenómeno preocupante. ¿Por qué? Y porque vos podés tener una caída de la economía como la pandemia, que igual fue una caída brusca, casi como una guerra lo que sufrimos, con una moderación del resto de las variables. Digo, la inflación bajó. Obviamente, ustedes me dirán, cayendo 10 puntos a la economía, si la inflación no baja de 55 a 36, y bueno, Julia, este país es imposible. Sí, incluso digo más, ¿por qué fue 36% de la inflación? Deberíamos preguntarnos eso. Pero lo que digo es, vos podés tener un escenario de caída de la economía en donde se te modere la inflación, que es un poco la paz de los cementerios, pero por lo menos ante la caída de la economía los precios no son un problema. Tenés otros problemas, el desempleo, tenés el problema de, bueno, que es difícil aumentar salarios. Ahora, no la inflación. Bueno, tener el problema de la inflación en un contexto de caída de la economía es la peor combinación de factores. Sí, es la peor combinación de factores. ¿Es responsabilidad de este gobierno? Bueno, relativamente.
Relativamente. Una parte sí, porque la verdad es que el fenómeno inflacionario tiene sus dinámicas internas, que en muchos casos nosotros hemos abordado en este programa, Cristina lo viene planteando. Hay una estructura oligopólica en la Argentina que en un contexto de desorden macroeconómico aprovecha, ¿no? Hace su rentabilidad de esa manera. La inflación y la alta inflación es desorden económico. Naturalmente. Agrava más el desorden económico. Pero en el marco del desorden, digo, cuando vos no tenés la posibilidad de fijar un tipo de cambio certero, porque tenés sequía, cuando vos tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como mencionábamos ayer, que te va pautando aumentos de tarifas en un contexto de alta inflación, cuando no lográs resolver el problema de la brecha, porque la brecha te mete mucho ruido en los precios. No es cierto que no tiene nada que ver. Yo sí creo que la brecha genera problemas en los precios. Y en ese contexto tenés una estructura oligopólica, porque es así como hay que presentar el argumento a mi criterio, no es que son los grupos económicos y ya está. No, vos tenés un problema macro y los grupos económicos en ese contexto claramente hacen de las suyas y lo que hacen es agregarle más puntos a la inflación, que ya de por sí viene complicada. Entonces digo, tenemos un problema que venimos sin éxito, no lo estamos pudiendo resolver. En ese contexto te agarra una sequía de 20.000 millones de dólares menos. ¿Bien? Bueno, ahí es donde la estanflación te pega porque la inflación sigue siendo un problema y te cae la economía. Entonces ahí vamos a tener, si se cumple la proyección del Banco Mundial, nosotros como CEPA también, ya venimos diciendo desde diciembre en los informes que publicamos mensuales que es difícil que exista algún crecimiento económico, al contrario, la inercia estadística nos da caída, así todo, bueno, no nos daba 2 puntos, 2,3, Banco Mundial, un poco menos. Vamos a ver qué más dice el Banco Mundial, el vicepresidente, si no me equivoco, ¿sí? Vicepresidente senior del Grupo Banco Mundial, excepto en Asia Oriental y Meridional, dice, estamos muy lejos de alcanzar el dinamismo necesario para poner fin a la pobreza, contrarrestar el cambio climático y reponer el capital humano. En 2023 el ritmo de crecimiento del comercio descenderá a menos de 1/3 del que se registraba en los años anteriores a la pandemia y en los mercados emergentes y economías en desarrollo. La presión de la deuda está aumentando debido al aumento de las tasas de interés. Me quedo con 2 ideas. Primero esto, excepto en Asia Oriental y Meridional. Bueno, vimos el viaje a China de Massa y de toda la comitiva. Melconian dice que es un tema menor ese. ¿Quién? Melconian. Es un tema menor, claro. Dijo que era un tema menor, eso no mueve el perímetro del acuerdo con China, dijo Melconian ayer. Hoy lo dijo. No puedo estar más en desacuerdo porque al contrario, China está desafiando incluso el sentido económico el sentido al cual se le está imponiendo Occidente a la economía mundial. Está haciendo algo distinto, está creciendo, ¿no? Y lo que está el Estado, ¿no? Ahí también. Y lo que está ocurriendo es que además están desafiando económicamente, no militarmente, pero económicamente están desafiando, bueno, una hegemonía construida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde que ganaron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y armaron Bretton Woods y una serie de instituciones, entre otras cosas poniendo al dólar como divisa internacional para cristalizar el poder militar en poder económico. Y eso no se ha modificado, a pesar de que Estados Unidos ha dado algunos pasos en falso, ¿no? El caso de la inconvertibilidad del dólar declarada por Nixon allá por 1971, que siempre que lo escucho a Álvaro García Linera lo menciona como un hito de esos que a la gente le gusta olvidarse, ¿no? A la gente no, digo, a algunos de Occidente, economistas occidentales le gusta olvidarse. Bueno, fue un momento de debilidad. Estados Unidos dijo, y yo no puedo sostener esta convertibilidad. Estos 30 años posguerra, la verdad es que Japón, Alemania me vinieron acercando posiciones, pateó el tablero. ¿Y qué cambió? Cambió el patrón de acumulación del mundo. De repente dejó de ser la economía real productiva, pasó a ser el mundo de las finanzas, con el Reagan-Thatcherismo. Y los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Y América Latina que fue laboratorio de eso, porque fue previo. Chile en el 73, Argentina en el 76, previo a Reagan Thatcher que fueron 79 y 80. Después, bueno, yo lo que quería decir es China ya en los años 2000 vuelve a proponer un cambio con esta pujanza y esta demanda de commodities, haciendo un cambio internacional del sentido de los precios. Los precios de las materias primas cambiaron por la demanda china desde el año 2000. Cambió el precio de la minería, de los minerales, del petróleo y, en nuestro caso, de soja y
de materias primas básicas. Ahora bien, está desafiando, lo dice el propio vicepresidente del Banco Mundial, China y Asia, el propio sentido negativo de la economía a nivel mundial. Y la segunda cuestión que quiero retomar es lo último que decía, que es lo de las tasas de interés. Yo acá expliqué, me acuerdo que fue en febrero, en una columna, cómo se compone la tasa de interés del Extended Fund Facility, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, una parte es la regulada por lo que serían los derechos especiales de giro, que tiene una tasa asociada a lo de la Reserva Federal, y después nosotros tenemos los sobrecargos. ¿Qué es lo que quiero decir? La base de eso es como la base del plato, viste que algunos comen arroz como base, bueno, la base, el arroz, depende de la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces, nuestra tasa de nuestro endeudamiento en dólares, para los de Cambiemos que les da lo mismo, si es peso en dólares, no se paga con emisión monetaria, ni aunque quisiéramos, no te toman los pesos. En dólares... ¿Ya lo probamos, Julia, eso? Y podríamos, ¿no? Podríamos decirle a Pratgay. Yo le invito a ver si va con un par de pesos, tanto que le gusta. Ahora que tengo billete de 2000. Que es lo mismo. Chequeado también, chequeado, que supuestamente son serios, le gusta chequear. Sacaron el otro día una nota lamentable hablando de deuda bruta, nunca diciendo el contenido de la moneda internamente. Tenés que leer quién financia Chequeado y ahí te das cuenta por qué escriben lo que escriben. A mí me sorprendió, la verdad, porque hay una cuestión de rigurosidad que se supone que debería ser transversal. Claro. A ver, los datos son datos. Pensamiento. Ese es el, digamos, compararon el deuda bruta de gobierno sin mirar si había dólares o pesos. Pero bueno, lo que quiero decir es, nosotros tenemos un problema con el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, y lo tienen todas las economías del mundo, y lo está diciendo el propio Banco Mundial. Así que atención ahí. El otro día leí una columna, creo que de Carlos Heller, que creo que fue el único que lo vi escribir sobre el tema, en página 12, planteando que habría que discutir eso, ¿no? ¿Por qué terminamos estando no solo sobreendeudados, por un endeudamiento difícil de explicar, como diría el indio, difícil de explicar el negocio? Por otro lado, con sobrecargos, y por otro lado, con una tasa de interés moviéndose al ritmo de los países centrales, que son los que no te quieren perdonar los sobrecargos y que son los que tampoco quieren reconocer la corresponsabilidad de esos países centrales en el endeudamiento con Macri, y cuyas decisiones te afectan incluso más en tu tasa de interés en dólares. Bueno, la verdad es que se armó un combo complicado para Argentina, sobre todo en un contexto de sequía, hay que decirlo, en un contexto de falta de dólares. Bueno, habiendo dicho esto, quería pasar a los otros datos. No sé, la producción me dirá si vamos bien con el tiempo. Bueno, tenemos más información de comercio exterior en Argentina. Ahí salió Tombolini, vieron que hay una discusión muy grande respecto de la autorización de importación, a explicar que se está autorizando, cerca del 88% es la tasa de aprobación. Y yo quería leer algunos datos. En mayo de este año se solicitaron ingresos por casi 12.000 millones de dólares. Estamos hablando de una demanda de dólares elevadísima. Esta es una acumulación, digo. Hay industriales que hace meses que están queriendo acceder a importación y se ha acumulado en el mes de mayo una cantidad de pedidos importante. Y lo que plantea Tombolini es de los 36.757 millones de dólares autorizados en los primeros 5 meses del año, aún quedan sin importar 14.000 millones, lo cual dice que es una especulación sobre el momento más adecuado para traer la mercadería. Bueno, está autorizado, pero no trajeron eso. Tomo esto como un dato que me sorprendió. Digo, no estaría mal si en la producción queremos eventualmente contactarnos con la Secretaría de Comercio para analizar estos temas que plantea Tombolini, pero el dato que sí me interesa es que a pesar de la falta de dólares, si efectivamente es así, se están autorizando un nivel de importaciones elevado. Yo siempre digo, en un contexto de escasez, regulaste turismo, le pusiste el dólar Qatar, cerraste la canilla de... No la cerraste la canilla, porque la verdad que se están yendo un montón de dólares por ese lado, pero encareciste y de algún modo restringiste. Le sacaste el cerraste incentivo. bastante la canilla de remisión de utilidades, cerraste bastante la canilla de la formación de activos externos, le hace fuga. Ahora recién se está planteando una cosa más estricta con el pago de deuda para sector privado. ¿Qué te queda? Industria. Bueno, este es el planteo que siempre está bueno recordar, que vos tenés otros usos posibles de los dólares y que se están yendo para ese lado. Claro. La pregunta ahí que te hago es, digamos, ¿se puede no autorizar todo esto o es completamente indispensable para el funcionamiento de las industrias nacionales? Siempre se puede a costa de crecimiento.
Siempre podés, me toca recorrer empresas, siempre podés no autorizar una máquina. Claro. Fundamentalmente insumos, que son todavía más críticos, y esas son líneas de producción que eventualmente dejan de funcionar o van a un ritmo más bajo con el stock que tienen para seguir funcionando. Por eso se decidió cerrar un poco o encarecer los otros dólares y no tocar la producción. Exactamente, Y eso es concentrar control todo de ahí. cambios, porque muchas veces se habla de cepo solamente en el sentido del ahorro, ¿no? El cepo es como, Sí. bueno, no poder comprarte algunos dólares. En realidad se llama política de control de cambios, es parte de la política cambiaria y monetaria que el Banco Central tiene como autoridad, y es sencillamente elegir a quién le toca y a qué precio. Es ponerle precio y cantidad a cada sector, lo cual significa tomar decisiones. Gobernar es elegir. Y sí. Es a quién le doy lo poco que tengo. Yo siempre digo, la carrera de economía en la UBA y en cualquier universidad tradicional arranca diciendo la economía es la ciencia que define la administración eficiente o más eficiente de bienes escasos en sociedades con necesidades infinitas. Esa es la definición que te enseñan cuando arrancás. Y ahí abandonás Bueno, la perfecto, carrera. yo le digo a los liberales, genial. Agarremos esa definición y usémosla para nuestro bien escaso por excelencia, que es el dólar. ¿Cómo lo tenés que administrar? De la manera eficiente. Y las necesidades son infinitas y no, pero pegan en el palo. La verdad que las necesidades son bastante demandantes. Bueno, no entiendo por qué levantar el cepo debería ser una administración eficiente. Levantar el cepo es exactamente lo contrario, es un negocio para algunos. Claro, bueno, a ver, Macri ya lo probó a eso de levantar el cepo y hemos visto cómo compraban y compraban dólares, obviamente eso te encarece, pero esos dólares no vinieron a ningún tipo de inversión en la Argentina, sino que se terminaron en fuga y Macri, de hecho, tuvo que terminar su gobierno poniendo un cepo. Exactamente, pero viste que en cada año electoral, cada hito o cada corte relevante en la economía argentina, aparece la disputa por el diagnóstico. Y quien gana el diagnóstico gana la solución. Y en el 2015 ganó un diagnóstico, lamentablemente, porque todos dimos batalla en el 2015, que era el diagnóstico del fin del cepo. El problema en la Argentina es el cepo, por ende, ¿qué hay que hacer? Terminar con el cepo. Y el problema en la Argentina no era el cepo. Claro. En todo caso, Argentina tenía que seguir creciendo, industrializándose, resolver el problema de la estructura económica. Yo decía 3 cosas: estructura económica, problema con la justicia o poder judicial y los medios. Esos eran los 3 problemas que teníamos en 2015. No era el cepo el problema. Ganó un diagnóstico equivocado. Este año estamos otra vez dando una batalla por el diagnóstico. Porque si ellos ganan con el diagnóstico, que el problema es el gasto o la emisión, o nuevamente dice Patricia Bullrich que el problema es el cepo, o que el Banco Central, diría Milei, bueno, gana entonces una solución que es la equivocada. El problema es que nos faltan dólares. Sí, no, y además ahí volvemos a lo que planteaba Cristina, y lo planteó 1000 veces, que es el tema de la economía bimonetaria, y dijo, lo probamos con el modelo del periodo kirchnerista, ¿no? Con las medidas. Lo probamos de intentar solucionar con un modelo liberal de la gestión de Cambiemos. El problema siguió estando. Los dólares se fueron acaparando, en un lado tenés fuga, en otro lado tenés inversión, como quieras, ¿no? Pero digamos, la Argentina tiene un problema de economía bimonetaria. Y volvemos con el mismo asunto una y otra vez. Están los extremistas de la dolarización, que la verdad es que no tienen calce en la sociedad, pero sale Patricia Bullrich, y creo que la escuchábamos a la mañana en estos días con esta cuestión de legalizar la economía bimonetaria, porque si los argentinos y las argentinas tienen libre acceso al dólar para poder elegir libremente a piacere en qué moneda operar, no van a ir corriendo al dólar, porque no tienen ninguna restricción. Es como cuando estás haciendo dieta, ¿no? Si estás haciendo dieta y no te dejan comer el chocolatito, cuando comas el chocolatito te vas a querer comer 20 chocolatitos. Hay una sola Y no razón por la funciona cual así. todos los que nos están escuchando y nosotros mismos no iríamos corriendo al dólar. Porque no tenés un mango. Bueno, Solamente por eso. Pero los que sí tienen guita, porque tenés un salario real muy deprimido, por Claro, eso no tendrías. pero los que tienen, sí, Los van. que sí tienen guita van a dolarizar de a millones, como ya ocurrió, y se van a llevar los dólares que están hundidos en vaca muerta, los que podríamos sacar con el litio, los que podríamos sacar si hay petróleo offshore en Mar del Plata, los van a usar para la formación de activos externos. Es re fácil, no lo van a hacer el día 1, porque saben que primero tienen que tomar otras decisiones, pero lo van a hacer a los 6 meses.
Entonces, a mí me parece bastante claro. Me fui por el lado de los dólares porque me parece que a pesar de la situación en la que estamos, que muchas veces es difícil de explicar y que genera una serie de restricciones para todos, a mucha gente le gustaría poder irse de viaje a otro precio, a mucha gente le gustaría poder cuidar sus ahorros quizás dolarizando porque siente que el plazo fijo no le alcanza, lo que fuere. Bueno, a pesar de eso, hay un modelo económico para defender. Hay una serie de decisiones que tienen una explicación, hay un criterio. Ese criterio es que vaya para la industria. ¿Para qué? Para que la industria no se pare, para que no se pare la economía, porque además la industria genera un encadenamiento de valor que no generan otros sectores, y para que la economía no caiga más de lo que ya caería por otra razón que es la sequía, no por la paralización de la industria. Por eso quiero por último cerrar con el dólar soja, que ya terminó, podemos ver los resultados. Bueno, acá ¿Terminó vemos... para siempre? Es una buena pregunta, Carla. No lo sé. Alguna cosa hay que hacer para el segundo semestre, pero hasta acá yo te muestro 2023, esto es el mes de mayo de cada año, y lo que vemos es una particularidad. En el 2023, o sea, mayo de este año, se liquidaron 4.212 millones de dólares, y vos me dirás, bueno, pero no estamos tan mal respecto a 2022, que fueron 4.231, si no me equivoco, 4.231. Sí. Bueno, claro, pero acá hubo dólar soja, o sea, acá y dólar agro, acá hubo un incentivo a 300, ¿bien? O sea, empatamos con Ayudín. Y además lo que importa es que acá estamos comparando un mes. Vamos a ver la filmina que sigue, que es decir, cuánto se liquidó en enero a mayo, es decir, los primeros 5 meses, y ahí sí vemos una diferencia de 9.400 millones de dólares en los primeros 5 meses de 2023 contra, bueno, más de 15.000 millones el año pasado, más de 13.000 millones el anterior. En pandemia tuvimos algún temita, pero sí, fíjense cómo el dólar soja, dólar agro, termina siendo un mecanismo que funciona. Termina siendo un mecanismo para aportar dólares. La pregunta que nos hacemos es qué viene ahora, porque todas esas barritas de enero a mayo que tienen valores abultados respecto a lo que es la liquidación en el resto del año. Claro. O sea, el mejor momento para la liquidación en general es de enero a junio, y siempre el segundo semestre va para abajo, todos los años. Hay estacionalidad. Bueno, por eso las discusiones de Sergio Massa para traer dólares o activación de swap chino con algún tipo de libre disponibilidad. Y ¿fue beneficioso el acuerdo que se hizo con China con el tema de los swaps? ¿Es importante? Sí, sí. Por eso te decía que Melconian dijo que no servía de nada eso. Sí, es importante, no son dólares frescos. En este contexto, ¿no? No son dólares frescos, no son los dólares que generan la balanza comercial, no es lo mismo, pero es muy importante. Y es importante en términos estratégicos también, que quizás ahora cuando tapa el agua, viste, uno no piensa en términos estratégicos, o es difícil, pero poder romper con la dependencia del pasaje a la divisa, claro. Cuando vos tenés socios comerciales que se bancan por sí solos. China y Brasil lo son, todavía con Brasil no salió, pero China lo es. Los principales socios comerciales son China, Brasil y Estados Unidos. Bueno, está bueno, si vos tenés un socio comercial fuerte como China, no tenés que pasar a dólares, por el dólar. Es hasta lógico. Con lo cual, para mí es positivo. Es difícil en este contexto mirar más estratégicamente. Sí es importante conseguir más dólares. Un país unido por la radio.